Hola hermanos, muy bienvenido a mi canal. Para quien no me conoce, soy Sergio, vivo aquí en España y yo he empezado a poner este canal para hablar de la palabra de Dios, hablar de la Biblia. Y como soy brasileño, yo empecé este canal que está ahora, La Palabra de la Verdad. Y como he hecho un vídeo en portugués y tengo muchos amigos aquí en España y me han pedido que no entienden nada de lo que hablo, entonces he empezado a grabar este vídeo para que también la persona que yo conozca, que yo conozco, claro, venga también a entender más de la palabra de Dios. Entonces yo quiero hacer un vídeo toda la semana, si así Dios quiere, permíteme, y para hablar de la Biblia, si alguien tiene alguna duda. Y entonces quiero empezar este vídeo, el primero del canal en español, claro, hablando sobre rapto, el arrebatamiento de la iglesia, porque hay mucha duda, hay muchas preguntas en nuestro medio. En YouTube yo veo que mucha gente habla muchas cosas y a veces hemos buscado y no he encontrado ningún canal que habla del tema. Y entonces Dios me ha puesto en mi corazón para que hiciese este canal y yo así estoy haciendo. Y entonces yo quiero que vosotros me acompañéis en lo que voy a hablar de la Biblia y hablar de las cosas, porque la Biblia dice que mi pueblo es destruido porque le falta el conocimiento de Dios. Entonces mi único intuito de crear este canal de YouTube es para que la persona venga a aprender más de Dios, que la persona venga a aprender más de la palabra. Y entonces yo quiero que vosotros ahí que está en casa, que está viendo conmigo este vídeo, venga a coger tu Biblia y nosotros juntos, vamos a hablar con Dios, hablar de tu palabra. Y si alguno de vosotros tenéis alguna duda, la que sea, alguna duda de la Biblia, alguna duda sobre cualquiera fuera el tema, que me mande aquí en el vídeo, abajo en el comentario, para que nosotros juntos hablamos más de la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo quiero hablar sobre el rapto, ¿no? El arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Por qué que hay mucha, ¿cómo voy a decir esto? Para que vosotros me entendáis mejor. Hay muchas líneas de entendimiento sobre el arrebatamiento. Hay algunos que creen que nosotros vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Otras personas creen que nos seremos arrebatados en el medio. Y otros creen que seremos arrebatados luego después de la tribulación. Entonces, para empezar este vídeo, yo quiero decir que yo creo, y la Biblia dice también en muchas cosas que voy a leer con vosotros, que la iglesia de Jesús, la iglesia que vive en santidad, la iglesia que está junto con Jesús, esta será arrebatada antes de la gran tribulación. Y yo tengo como probar esto en la Biblia. Es claro que no respeto la opinión de la otra persona que cree que van a picar, la cree que que van a quedar en medio. Pero es que en la Biblia, si tú lees la palabra de Dios como en un texto completo, tú sabrás que estoy hablando contigo porque
a veces no entendemos la palabra de Dios. Entonces, lo que Dios me ha dado, yo estoy dando a vosotros. Entonces quiero que el Espíritu Santo venga a abrir a vuestra mente para que entienda también lo que quiero decir aquí, ¿vale? Entonces, lo pido, por favor, a todos los que están mirando este vídeo conmigo, que busque a vuestra Biblia. Yo tengo mi Biblia aquí también en el teléfono. Y porque tampoco tengo la Biblia de papel en español. Pero es que el por teléfono a veces es mejor. Y yo quiero invitar a vosotros que busquéis en vuestra Biblia, en el libro del 1 Tesalonicense, capítulo 4, en verso 13, a partir del verso 13. Bueno es que empezáis a leer la Biblia entera. A veces coge los versículos pequititos, de pasito para acá, de pasito para allá. Pero lo bueno es que vosotros coged la Biblia y lee el texto completo. Pero como vamos a hablar del rapto, del arrebatamiento, yo creo que cojan un versículo que están justamente hablando de este asunto, de este tema. Entonces, esto le pido a vosotros. Esta carta del Tesalonicenses que el apóstol Pablo ha hecho para la iglesia de Tesalónica tiene una curiosidad muy interesante. Porque cuando Pablo estaba con ellos, ha hablado de la venida del Señor y ha hablado un montón de cosas. Y entonces el apóstol Pablo ha hablado muchas cosas, que Jesús iba a venir a buscar tu iglesia, pero el pueblo de la iglesia de Tesalónica a veces no ha entendido muy bien. Y entonces, como ha empezado la tribulación ahí por cuenta de la iglesia romana, que estaban persiguiendo a ellos pensaban que Jesús ya había volvido y estaban, así como digo, solo esperando a que Jesús volviera por él. Y entonces el apóstol Pablo ha hecho la primera carta a los tesalonicenses y luego, 3 meses después, ha hecho otra. Porque muchos que estaban en Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, ha habido un parado de trabajar, ya estaban como si fuera, no, yo estoy aquí esperando a que el Señor venga a escogerme. Pero entonces el apóstol Pablo ha sido enfático en la Biblia y en la carta para que ellos de la primera vez no habían entendido. Entonces vamos a la Biblia, ¿no? En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, que dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que están muertos, ¿no? Para que no entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Esta es una revelación de Pablo, que Dios dio a Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Esto es en el capítulo 4. Y en el capítulo 5, él habla más sobre el rapto, ¿no? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, que yo os escriba.
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Este verso 3 está diciendo de las personas que están aquí siendo engañadas por el anticristo. Entonces, cuando digan, no somos nosotros, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, estos son con nosotros, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la tiniebla, por tanto no durmamos con los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, ¿qué quiere decir esto para usted? Hay mucha pregunta, hay mucha cosa en respecto. ¿Cómo va a venir el Señor? Porque la Biblia dice que va a venir como el ladrón en la noche. El Mateo 24, el Jesús dice que más o menos unas 8 o 9 veces que vendrá como el ladrón en la noche, que una hora que nadie lo sabe. Pero la persona a veces, no, porque la Biblia dice que todo ojo lo verá. Sí que es verdad, la Biblia dice eso también. Pero es que la venida del Señor vendrá en dos fases, en dos etapas. La primera será para la iglesia, los santos, los santificados, las personas que están esperando a Jesús. Él vendrá, nosotros iremos a encontrar con Él en la nube. ¿Entiende? Y luego nosotros mismos vendrán ellos en la nube también, y así todo ojo lo verá con nosotros. En Apocalipsis 19 dice esto, que la iglesia viene con Él. Si tú miras bien el capítulo 19 del Apocalipsis, esto lo dice. Y entonces, hay mucha controversia, ¿cómo voy a decir? Personas que tienen dudas. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esto? Y entonces, hay que vigilar, porque el Señor vendrá como el ladrón en la noche. Y si a veces la persona no está esperando, no está vigilante, esperando a que el Señor venga, entonces la persona se va a quedar aquí. ¿Entiende? Y me pregunto a vosotros, ¿cómo será esto? ¿Cómo estaré vigilante esperando al Señor? Viviendo en santidad, obedeciendo al Señor. Y entonces sí, que Él vendrá por usted y por nosotros. En el capítulo 2 del próximo libro, que es la segunda Tesalonicenses, que he dicho, el apóstol Pablo ha dicho un montón de cosas más y muy interesantes. Y yo quiero que vosotros cogéis vuestra Biblia e entendáis esto conmigo. Es la Biblia que dice, no son pedazos pequeños de la Biblia de una parte o de otra, no, el texto entero que está hablando sobre esto. Esto apóstol Pablo ha hablado
de la palabra del Señor como una revelación. Si mira el libro de Primera Tesalonicense y el Segunda Tesalonicense, vendrá esto. Mira, el Segunda Tesalonicense, capítulo 2, el verso 1 adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran nuestras. En el sentido que el día del Señor está cerca, está hablando a los tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿O qué lo detiene? El anticristo, el hijo de la perdición, es la iglesia y el Espíritu Santo. Porque si el diablo pudiera hacer lo que quería con nosotros, ya estaremos perdidos. No, él no hace lo que quiera porque el Espíritu Santo y la iglesia ainda está en la tierra. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Y entonces, solo después que haber quitado del medio la iglesia y el Espíritu Santo, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con espíritu de su boca y destruirá con el resplendor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás y con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que le crean la mentira del anticristo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios a respecto a vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, está firme, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y el Dios de nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y confirmen toda buena palabra y obra. Entonces, lo que quiero decir para vosotros, lee la Biblia, examine la Biblia, busque a Dios a través de la Biblia, que Dios hablará contigo. ¿Entiende? La palabra del Señor en el Apocalipsis que dice, es que estoy en la puerta y bato, el que abrí, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Esto a veces muchas personas usan diciendo a personas que no tienen a Jesús.
Pero esto Jesús habla a su iglesia, que estamos vigilantes, que estaremos vigilantes, siempre haciéndolo bien y andando en santificación. Porque la tribulación, la gran tribulación, el justo juicio de Dios sobre la tierra a todo hombre que practica lo malo. Esto está en la Biblia. Y yo quiero más adelante hablar sobre muchos otros asuntos con vosotros, y que quiero y pido a vosotros que estaban conmigo hasta ahora viendo este vídeo, que comparta este vídeo con la persona que tú conoces, para que el evangelio del Señor sea predicado por la persona, porque tú haciendo esto, tú ayuda a mí, claro, porque estoy haciendo el canal, y ayuda el reino de Dios. No que es una obligación que comparte el video. No, esto no. Tú lo hagas si quieres, porque esta es una cosa que el Dios nos ha mandado, diciendo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, si tú quieres ayudarme a hacer tu parte, ayúdame y comparta este video, enseña a un amigo tuyo, un conocido, lo que sea, y que vamos a hacer la obra de Dios juntos. Amén. Gloria a Dios. Quede con Dios. Bendiciones, hermano. Adiós.